Hablar de Gustavo Bermúdez es hablar de una de las figuras más recordadas de la televisión argentina de finales del siglo XX. Nacido el 21 de julio de 1964 en Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, Gustavo se convirtió con el paso de los años en un referente indiscutible de las telenovelas, un rostro que millones de espectadores asociaron con las grandes historias de amor, intriga y emociones que marcaron una época dorada en la pantalla chica latinoamericana. Sin embargo, antes de la fama, existió un niño común que creció en el seno de una familia de clase media, con valores muy arraigados y una educación centrada en el esfuerzo y la disciplina. Su infancia transcurrió en un entorno típico de Rosario, una ciudad vibrante y culturalmente activa, donde el fútbol, la música y la vida de barrio marcaban el ritmo cotidiano. Desde pequeño, Gustavo mostró un interés particular por el arte. Aunque en su niñez no estaba claro que su destino sería la actuación, sí destacaba por su capacidad de comunicación, su carisma natural y una presencia que no pasaba desapercibida. Amigos de la infancia solían recordar que él era quien organizaba juegos, inventaba historias, y sin proponérselo, siempre terminaba en el centro de la atención. La adolescencia de Bermúdez estuvo marcada por una dualidad entre lo artístico y lo deportivo. Como tantos jóvenes argentinos, el fútbol era parte fundamental de su vida y soñaba con jugar profesionalmente. Sin embargo, la vida tenía otros planes para él. Fue en la escuela secundaria cuando comenzó a descubrir de manera más consciente su talento interpretativo. Participaba en obras escolares, pequeñas representaciones teatrales y actividades culturales que despertaron en él una pasión distinta a la de la pelota, la de dar vida a personajes y transmitir emociones. Una de las influencias decisivas en su formación fue el contacto con el teatro local. Rosario siempre ha tenido una intensa vida cultural, con grupos independientes y una tradición artística muy fuerte. Allí, Gustavo empezó a acercarse tímidamente a un mundo que lo atraía y lo desafiaba. Su carácter reservado contrastaba con la intensidad con la que se transformaba sobre un escenario. Lo que fuera timidez en la vida real se convertía en magnetismo cuando interpretaba un papel. Al finalizar sus estudios secundarios, Gustavo enfrentó un dilema crucial: seguir un camino tradicional, orientado a los negocios o estudios universitarios, o arriesgarse a perseguir el sueño de convertirse en actor. Contra todo pronóstico, decidió escuchar a su corazón. Se trasladó a Buenos Aires, consciente de que la capital era el epicentro de la televisión, el cine y el teatro en Argentina. Aquella decisión no fue sencilla. Dejaba atrás su ciudad natal, a sus amigos de toda la vida y la seguridad de lo conocido. Sin embargo, ese paso marcó el inicio de una trayectoria que lo llevaría a la cima del reconocimiento en toda América Latina. En Buenos Aires, los comienzos no fueron fáciles. Como tantos jóvenes aspirantes, tuvo que enfrentar la dureza del ambiente artístico, donde las oportunidades eran escasas y la competencia enorme. Trabajó en distintos oficios para sostenerse económicamente mientras asistía a castings, audiciones y talleres de actuación. Esta etapa de sacrificio forjó su carácter. Lejos del brillo de los reflectores, Bermúdez aprendió que la constancia, la disciplina y la fe en uno mismo eran indispensables para abrirse camino. Uno de los primeros pasos decisivos fue su ingreso al mundo de la televisión en la década de 1980, cuando logró ser seleccionado para pequeños papeles en producciones locales. Aunque no eran roles protagónicos, le sirvieron para aprender el oficio, conocer el ritmo de trabajo de un set y, sobre todo, empezar a hacerse un nombre en el medio. Su talento, su porte y su naturalidad frente a las cámaras pronto llamaron la atención de productores y directores. En esa época también consolidó amistades con otros jóvenes actores que, como él, buscaban hacerse un lugar en la industria. El clima de efervescencia cultural y artística de aquellos años, en plena recuperación democrática de Argentina tras la dictadura militar, favoreció la aparición de nuevas historias y talentos en los medios. Gustavo supo insertarse en esa ola de renovación, aportando frescura y autenticidad a los personajes que interpretaba.
Su gran oportunidad estaba a punto de llegar, pero en estos años iniciales, lo más importante fue la construcción de su identidad artística. Gustavo no solo buscaba fama, quería ser respetado como actor. En entrevistas posteriores, él mismo reconocería que lo que más le importaba en sus inicios no era ser reconocido en la calle, sino aprender, crecer y ganarse un lugar por mérito propio. Después de sus primeros pasos en la televisión argentina en los años 80, Gustavo Bermúdez comenzó a escalar de manera vertiginosa hacia la cima de la popularidad. Su salto a la fama no fue casualidad. Llegó en el momento oportuno, cuando la televisión vivía una era dorada y las telenovelas se convirtieron en un fenómeno cultural que traspasaba fronteras. La figura de Gustavo encajó a la perfección en ese contexto. Joven, carismático, con un porte elegante y un estilo de actuación que transmitía sinceridad y magnetismo. Su primera gran oportunidad llegó en 1984, cuando participó en la exitosa tira juvenil Pelito. Aunque en un principio su papel era secundario, la producción le permitió hacerse notar ante el gran público y demostrar que tenía madera de protagonista. El público adolescente se sintió rápidamente atraído por su presencia, y los productores empezaron a verlo como una apuesta segura para futuros proyectos. Fue, sin duda, el trampolín que lo lanzó hacia papeles más importantes. Consolidado ya en el medio, Gustavo vivió su verdadero estallido de popularidad en los años 90. Fue la época en que protagonizó una serie de telenovelas que marcaron una generación entera de televidentes. Títulos como Celeste, 1991, y su secuela, Celeste, Siempre Celeste, 1993, donde compartió elenco con Andrea del Boca, lo convirtieron en uno de los galanes más queridos y solicitados de la pantalla chica. La química con sus compañeras de elenco y su capacidad de transmitir ternura y pasión hicieron de estas producciones auténticos éxitos de audiencia. Millones de personas en Argentina y en el resto de América Latina seguían cada capítulo con devoción, consolidando a Bermúdez como un nombre imprescindible del género. El fenómeno de Celeste no solo se limitó a Argentina. La telenovela se exportó a varios países de Latinoamérica e incluso llegó a tener repercusión en Europa del Este. Un hecho que en aquellos años era un reconocimiento enorme para los actores argentinos. Gustavo pasó a ser un rostro internacional, y su fama trascendió las fronteras nacionales. Su imagen comenzó a aparecer en revistas, programas de espectáculos y portadas de periódicos. Se convirtió en el galán soñado de miles de espectadoras que lo seguían tanto en la pantalla como en su vida personal. Tras el éxito de Celeste, llegaron otros proyectos igualmente memorables. En 1994 protagonizó Nano, junto a Araceli González, otra producción que se convirtió en un clásico de las telenovelas argentinas. El personaje de Nano, un hombre de gran sensibilidad y fortaleza, volvió a mostrar la versatilidad actoral de Bermúdez y lo reafirmó como un intérprete que podía dar vida a personajes complejos sin perder la conexión con el público. La música, las historias románticas y los giros dramáticos de estas ficciones se quedaron grabados en la memoria colectiva de toda una generación. En paralelo, Gustavo también incursionó en otros formatos. Participó en programas especiales, miniseries y obras de teatro que le permitieron diversificar su carrera. Aunque siempre estuvo más identificado con las telenovelas, supo demostrar que podía adaptarse a distintos géneros y estilos. En el teatro, por ejemplo, desplegó una faceta más intimista, en contacto directo con el público, donde la exigencia interpretativa era mayor. Ese contraste entre el trabajo televisivo y el teatral enriqueció su formación y lo mantuvo activo durante las décadas de los 90 y los 2000. Uno de los aspectos más interesantes de la trayectoria de Bermúdez es que, a pesar de su enorme éxito, siempre mantuvo un perfil bajo en los medios. No era un actor de escándalos ni de titulares sensacionalistas. Su imagen se centraba casi exclusivamente en su trabajo. Esa actitud lo distinguió de otros colegas de su generación y contribuyó a forjarle una reputación de hombre serio, dedicado y profesional.
Los productores confiaban en él no solo por su popularidad, sino también por su responsabilidad y compromiso en cada proyecto. Hacia finales de los años 90 y comienzos de los 2000, Gustavo continuó protagonizando ficciones exitosas, aunque el auge de nuevos formatos televisivos y la irrupción de la competencia extranjera hicieron que las telenovelas argentinas vivieran un período de transformación. Aún así, Bermúdez siguió siendo una figura respetada y solicitada, un referente indiscutido de la época dorada de la televisión romántica. En entrevistas posteriores, Gustavo ha confesado que el ritmo de trabajo en aquellas décadas era extenuante. Jornadas largas de grabación, giras de promoción y una presión constante por mantener altos niveles de audiencia. Sin embargo, siempre sintió que ese esfuerzo valía la pena, porque significaba entregar al público historias que los emocionaban, los hacían soñar y, en muchos casos, los acompañaban en momentos difíciles de sus vidas. Su legado en la televisión argentina es incuestionable. Los personajes que interpretó se convirtieron en parte de la cultura popular, y su rostro quedó asociado para siempre a una época en que las telenovelas reunían a familias enteras frente al televisor. Con el paso de los años, esa imagen de galán clásico, elegante y romántico se transformó en un ícono nostálgico para millones de fanáticos que lo recuerdan con cariño. Si bien Gustavo Bermúdez alcanzó la fama como uno de los grandes galanes de la televisión argentina, su vida privada siempre estuvo marcada por la discreción, la reserva y un deseo constante de mantener su intimidad lejos de la exposición mediática. A diferencia de otros colegas que abrazaban el espectáculo también fuera de los sets, él eligió un perfil mucho más bajo, lo que generó aún más curiosidad entre sus fanáticos y la prensa. Su silencio en torno a ciertos aspectos de su vida personal contribuyó a alimentar la leyenda de un hombre enigmático que parecía existir solo en la pantalla, dejando al público con deseos de saber más sobre quién era realmente cuando se apagaban las cámaras. Matrimonio y vida en pareja. Uno de los capítulos más importantes de su vida personal fue su matrimonio con Andrea González, una relación que se mantuvo durante muchos años y que le dio 2 hijas, Camila y Manuela. La familia siempre fue el refugio de Bermúdez, el espacio donde encontraba equilibrio en medio de la vorágine de grabaciones, giras de promoción y compromisos laborales. En entrevistas contadas, el actor señaló que sus hijas eran lo más importante de su vida y que intentaba protegerlas al máximo del asedio mediático que inevitablemente acompañaba su popularidad. Aunque su matrimonio con Andrea finalmente llegó a su fin, el vínculo entre ellos se mantuvo en buenos términos, siempre priorizando el bienestar de sus hijas. La separación no estuvo marcada por escándalos públicos ni grandes titulares en la prensa, algo que habla del estilo personal de Bermúdez, discreto, respetuoso y enfocado en preservar su privacidad, su vida lejos de los reflectores. Tras su separación, Gustavo optó por mantener un perfil todavía más bajo. En una industria donde muchos buscan estar constantemente en los medios, él eligió el camino opuesto. Se alejó progresivamente de los grandes focos de la televisión y comenzó a dedicar más tiempo a su vida personal. Algunos rumores lo vincularon con nuevas relaciones sentimentales, pero él nunca confirmó públicamente nada. Esa actitud reforzó la percepción de que Gustavo era un hombre que prefería vivir en calma, sin exponer innecesariamente su intimidad. Muchos fanáticos recuerdan cómo, durante años, apenas se lo veía en eventos públicos o entrevistas. Cuando aparecía, era siempre en contextos muy puntuales, una nueva producción, un proyecto teatral o alguna causa benéfica. Esa ausencia prolongada de los medios alimentaba constantemente la pregunta: ¿qué será de la vida de Gustavo Bermúdez? Y aunque la prensa buscaba respuestas, él se mantenía firme en su decisión de no abrir las puertas de su hogar a las cámaras. Relación con sus hijas. El papel de padre ha sido, sin dudas, el más importante en la vida de Bermúdez. Sus hijas Camila y Manuela crecieron lejos del escrutinio público, gracias a la determinación de sus padres de mantenerlas fuera del circuito mediático. En las pocas veces que se ha referido a ellas,
Gustavo ha destacado lo orgulloso que se siente de sus logros personales y profesionales, así como el valor de haberles dado una educación basada en la humildad, el esfuerzo y la responsabilidad. Para Gustavo, la familia ha sido siempre la prioridad. Incluso en los años de mayor fama, trataba de organizar sus tiempos de grabación y compromisos para poder compartir momentos con sus hijas. Ese rol paternal le otorgó un sentido de propósito más allá de la actuación, consolidando su imagen no solo como galán televisivo, sino como un hombre profundamente dedicado a los suyos. Rumores y especulaciones. Como toda figura pública, Gustavo no estuvo exento de rumores. Durante años, se lo vinculó con diferentes colegas del medio, entre ellas actrices con quienes compartió protagonismo. Sin embargo, la mayoría de estas versiones nunca fueron confirmadas. Lejos de aprovechar el interés mediático para ganar titulares, Bermúdez siempre prefirió el silencio y la elegancia, evitando aclaraciones públicas que pudieran alimentar aún más el morbo de la prensa de espectáculos. Esta postura le otorgó un halo de misterio que, paradójicamente, aumentó el interés del público. Mientras otros actores hacían de su vida personal un tema constante de conversación mediática, Bermúdez se mantenía como una figura casi inaccesible, lo que lo diferenciaba dentro del mundo del espectáculo argentino. Su legado en la televisión argentina es incuestionable. Los personajes que interpretó se convirtieron en parte de la cultura popular, y su rostro quedó asociado para siempre a una época en que las telenovelas reunían a familias enteras frente al televisor. Con el paso de los años, esa imagen de galán clásico, elegante y romántico, se transformó en un ícono nostálgico para millones de fanáticos que lo recuerdan con cariño. Si bien Gustavo Bermúdez alcanzó la fama como uno de los grandes galanes de la televisión argentina, su vida privada siempre estuvo marcada por la discreción, la reserva y un deseo constante de mantener su intimidad lejos de la exposición mediática. A diferencia de otros colegas que abrazaban el espectáculo también fuera de los sets, él eligió un perfil mucho más bajo, lo que generó aún más curiosidad entre sus fanáticos y la prensa. Su silencio en torno a ciertos aspectos de su vida personal contribuyó a alimentar la leyenda de un hombre enigmático que parecía existir solo en la pantalla, dejando al público con deseos de saber más sobre quién era realmente cuando se apagaban las cámaras. Matrimonio y vida en pareja. Uno de los capítulos más importantes de su vida personal fue su matrimonio con Andrea González, una relación que se mantuvo durante muchos años y que le dio 2 hijas, Camila y Manuela. La familia siempre fue el refugio de Bermúdez, el espacio donde encontraba equilibrio en medio de la vorágine de grabaciones, giras de promoción y compromisos laborales. En entrevistas contadas, el actor señaló que sus hijas eran lo más importante de su vida y que intentaba protegerlas al máximo del asedio mediático que inevitablemente acompañaba su popularidad. Aunque su matrimonio con Andrea finalmente llegó a su fin, el vínculo entre ellos se mantuvo en buenos términos, siempre priorizando el bienestar de sus hijas. La separación no estuvo marcada por escándalos públicos ni grandes titulares en la prensa, algo que habla del estilo personal de Bermúdez, discreto, respetuoso y enfocado en preservar su privacidad. Su vida lejos de los reflectores. Tras su separación, Gustavo optó por mantener un perfil todavía más bajo. En una industria donde muchos buscan estar constantemente en los medios, él eligió el camino opuesto. Se alejó progresivamente de los grandes focos de la televisión y comenzó a dedicar más tiempo a su vida personal. Algunos rumores lo vincularon con nuevas relaciones sentimentales, pero él nunca confirmó públicamente nada. Esa actitud reforzó la percepción de que Gustavo era un hombre que prefería vivir en calma, sin exponer innecesariamente su intimidad. Muchos fanáticos recuerdan cómo, durante años, apenas se lo veía en eventos públicos o entrevistas. Cuando aparecía, era siempre en contextos muy puntuales. Una nueva producción, un proyecto teatral o alguna causa benéfica. Esa ausencia prolongada de los medios alimentaba constantemente la pregunta: ¿qué será de la vida de Gustavo Bermúdez? Y aunque la prensa buscaba respuestas,
Él se mantenía firme en su decisión de no abrir las puertas de su hogar a las cámaras. Relación con sus hijas. El papel de padre ha sido, sin dudas, el más importante en la vida de Bermúdez. Sus hijas Camila y Manuela crecieron lejos del escrutinio público, gracias a la determinación de sus padres de mantenerlas fuera del circuito mediático. En las pocas veces que se ha referido a ellas, Gustavo ha destacado lo orgulloso que se siente de sus logros personales y profesionales, así como el valor de haberles dado una educación basada en la humildad, el esfuerzo y la responsabilidad. Para Gustavo, la familia ha sido siempre la prioridad. Incluso en los años de mayor fama, trataba de organizar sus tiempos de grabación y compromisos para poder compartir momentos con sus hijas. Ese rol paternal le otorgó un sentido de propósito más allá de la actuación, consolidando su imagen no solo como galán televisivo, sino como un hombre profundamente dedicado a los suyos. Rumores y especulaciones. Como toda figura pública, Gustavo no estuvo exento de rumores. Durante años, se lo vinculó con diferentes colegas del medio, entre ellas actrices con quienes compartió protagonismo. Sin embargo, la mayoría de estas versiones nunca fueron confirmadas. Lejos de aprovechar el interés mediático para ganar titulares, Bermúdez siempre prefirió el silencio y la elegancia, evitando aclaraciones públicas que pudieran alimentar aún más el morbo de la prensa de espectáculos. Esta postura le otorgó un halo de misterio que, paradójicamente, aumentó el interés del público. Mientras otros actores hacían de su vida personal un tema constante de conversación mediática, Bermúdez se mantenía como una figura casi inaccesible, lo que lo diferenciaba dentro del mundo del espectáculo argentino. Su legado en la televisión argentina es incuestionable. Los personajes que interpretó se convirtieron en parte de la cultura popular, y su rostro quedó asociado para siempre a una época en que las